sobre esta serie para un altar en ruina, un Elías presente. Gloria al Señor. Estábamos mirando que para esta parte número 4 vamos a ver cada una de las 12 piedras que tomó el profeta Elías para restaurar el altar. Por lo tanto, le invito allí, hermana, a tomar sus Biblias o en su celular, en fin, donde tienen la Biblia. Y vamos a leer el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 31 al 32. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de granos. Bueno, estábamos hablando todos estos lunes que el profeta Elías, el Señor lo preparó para ese momento, y que él, cuando vio esa situación en que se encontraba el pueblo de Israel, él tuvo celo y convocó al pueblo. Él lo hizo a través del rey Acab. Fue ante el rey Acab porque el Señor le dijo: ves y te presentas ante él. O sea, él no lo hizo por una emoción. Él no actuó llevado por una emoción que él sintió, que no, el mismo Señor le dijo que se presentara ante el rey Acab. Y le propuso que convocara a todo el pueblo y junto con ellos los sacerdotes de esos dioses allí paganos al cual adoraba el pueblo de Israel. Y le dijo que lo reuniera porque ese día ahí se iba a ver quién era Jehová. Y dice la Biblia que él lo reunió, y miramos los lunes anteriores todo lo que él hizo, que primero vio el altar, la situación en que estaba, y que llegó el momento ya después que los sacerdotes de ese Dios pagano, los sacerdotes de allí, de este hombre, más bien de 450 sacerdotes que estaban allí de Astoret, y los 400 que estaban también, 850 en total, a quien él se enfrentó. Y le dijo a esos sacerdotes paganos: ustedes elijan primero, cojan un buey y pónganlo en el altar, pónganle leña, y el Dios que responda con fuego, ese es Dios. Ellos, dice la Biblia, que duraron casi todo el día invocando al Dios de ellos, a Baal, todo el día. Baal responde, no, Baal responde, no, pero Baal no respondió. Llegó el momento de Elías, y dice la Biblia que él vio el altar que estaba arruinado, y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra del Señor. Dice que él oyó la voz del Señor. Yo me imagino que Elías, en ese momento que estaba él allí en intimidad con el Señor, escuchó la voz de él. Y el Señor le dijo: mira cómo está el altar. Antes hay que arreglarlo para que descienda fuego. El altar se encontraba, hermanos, ¿se acuerdan que hablábamos que se encontraba en el Carmelo? En el monte allí Carmelo. Es una extensión de un monte muy grande, cuentan los eruditos, que era un monte muy grande, muy fructífero.
Y en ese lugar era donde estaba el altar del Señor. Carmelo significa cosecha, repleto de espigas, de grano fructífero, jardín de frutas, pero que veíamos que en ese monte, que significaba que era muy, que significaba que estaba un jardín de fruta, de árboles, repleto de espiga, de grano, o sea, muy fructífero, se encontraba un altar a Dios, pero arruinado. Que esto nos pone a pensar que no siempre la bendición, la abundancia significa aprobación de Dios. La bendición de Dios estaba en esa tierra, pero allí no había adoración. Allí no había respeto por la palabra de Dios. Había un altar arruinado. No había fuego. La palabra arruinado significa roto, en pedazo, desbaratado. Este altar estaba descuidado totalmente, porque hacía años que no se le brindaba al Señor una adoración como a Él le agradaba. No olvidemos que aunque significaba fructífero, que aunque se veía que estaba verde, que había muchos frutos, que aunque se veía que había una bendición grande, pues había un altar a Jehová arruinado. Tiempos atrás, en ese monte Carmelo, en ese lugar donde se adoraba al Señor, donde se estaba orando, donde se reconocía la soberanía de Dios, donde era el lugar que se le ofrecía el sacrificio al Señor, era triste ver que en ese momento era un testigo mudo, descuidado espiritualmente y desvalorado moralmente por un pueblo entero. El profeta Elías reconoció que estaba arruinado el altar, asolado. El lugar donde ya no se manifestaba la gloria de Dios. Ya el pueblo no se reunía para adorar. Ya no experimentaban la gloria del Señor. Por lo tanto, el profeta se propuso reparar primero, ordenar el altar de Jehová. ¿Con qué fin, hermanos? Con el fin de mostrarle al pueblo que le había dado la espalda a Dios, que Jehová es Dios. También con el fin de testificarle a ese pueblo que Jehová es el Dios de la creación, porque ellos adoraban a Baal. Lo tenían como el Dios de la naturaleza, el Dios que hacía fructificar, el Dios que daba cosecha, el Dios que hacía caer lluvia, el Dios que también hacía caer fuego. Esa fue la razón por la cual Elías le dijo a Acab: reúne al pueblo, porque hoy se va a saber quién es el Dios. Quería mostrarle también al pueblo de Israel que Jehová era un Dios santo y celoso, que a Él no se le debía hacer sacrificio de cualquier manera. Pero también quería mostrar el profeta que Dios estaba dispuesto a restaurarles, hermano. Eso es lo importante, amada familia. Hermano, hermana, donde te encuentras, mira que el propósito no era solo mostrar que Él era el Dios de la creación, que es un Dios santo y celoso, no. También el propósito era mostrarle a un pueblo que lo había abandonado, un pueblo que estaba en una decadencia espiritual terrible. También quería mostrarle a ellos que Él estaba dispuesto a restaurarles si ellos se volvían a Él. Elías tomó 12 piedras para restaurar, para ordenar el altar, para que sirviera de
testimonio igual que lo hizo un hombre. Josué 4:9 dice que también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto y han estado allí hasta hoy. O sea, quería dejar testimonio de lo que Dios iba a hacer. Iba a restaurar. Recordemos, hermanos, que todos nosotros estamos llamados a ser restaurador de portillos. Dice el profeta Isaías 58:12. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillo, restaurador de calzadas para habitar. Elías arregló del hebreo Rafat, la misma palabra para describir uno de los nombres de Dios, que es sanador, sanar, curar. ¿Qué nos enseña esto? Que antes de invocar el nombre del Señor, hay que restaurar, hay que arreglar. Elías arregló, en otras palabras, curó, sanó, restauró, remendó el altar de Dios que estaba arruinado. Algo de notar, hermanos, padres, Él no hizo uno nuevo. Es sorprendente porque él pudiera haber hecho otro altar, pero no. Elías no hizo un altar nuevo. Restauró el que estaba. Esto es grande, hermanos. Esto le da a uno una enseñanza. Mire, una enseñanza que nos sirve a nosotros, que el Señor a él no le mandó a que hiciera un altar nuevo. No, lo mandó a que restaurara el que estaba. O sea, le dio utilidad al que ya no servía. Recuperar, o sea, restaurar quiere decir recuperar o recobrar. Reparar, renovar o volver a poner algo en el estado o estimación que tenía antes. Yo creo que ya tú sabes para dónde va el Señor, ¿cierto? El deseo él de restaurar el hogar. El deseo de volver a darle valor a aquello que ya perdió su valor. Pero hay varias cosas que debemos saber los restauradores. Los que quieren restaurar tienen que tener en cuenta varias cosas. Primero, nos dice, la Biblia nos habla de un sumo sacerdote que se levantó a restaurar los muros de Jerusalén, las puertas de Jerusalén. El profeta, él nos habla que este sacerdote se levantó, Eliasib, el primer sumo sacerdote. Dice que se levantó y restauró las ruinas de Jerusalén. Eliasib significa al que Dios restauró. Mira, hermano, el sumo sacerdote Eliasib, el profeta, allí nos habla que él se levantó y empezó a restaurar las ruinas de Jerusalén. Eliasib, que significa al que Dios restauró, al que Dios levantó. Pero ¿para qué Dios lo restauró a él? ¿Por qué Dios lo levantó a él? Para darle un ministerio de restaurar y levantar a otros.
Aquí hay un principio, hermanos, que Dios quiere restaurarte a ti primero, como lo hizo con el profeta Elías. Primero lo preparó. ¿Se acuerdan que hablamos? El Señor lo preparó, lo formó y después lo mandó a esa gran misión de restaurador. Dios quiere restaurarnos a nosotros primero, porque no podemos restaurar a otros estando nosotros todavía en el suelo. No podemos levantar a otros si nosotros estamos caídos. Así que la razón por la cual Dios quiere restaurarnos a nosotros es para que nosotros sirvamos de bendición para levantar a otros. En ese caso, mirar cómo está nuestro hogar. Dice, algunos hermanos pueden decir, pero a mí, ¿cómo me va a usar el Señor en mi casa? ¿Cómo puedo ser yo el que restaure la situación en el hogar cuando yo soy el que estoy mal? Cuando antes yo soy el que necesito. No, yo no. Dios no puede contar conmigo porque yo me encuentro mal espiritualmente. Yo estoy en una situación que no puedo. Pues recuerda, hermanos, que para quienes era el mensaje del profeta Isaías en el capítulo 35, versículo 4. Dice, díganle a los temerosos, sean fuertes, no teman, aquí está su Dios. Ya viene la compensación, la retribución de Dios. Él vendrá a rescatarlos. Entonces los ciegos verán y los sordos oirán, los cojos saltarán como venados y los mudos cantarán de alegría, porque brotará agua en la tierra seca y manantiales en el desierto. ¿Para quién era ese mensaje? No era para los que estaban sanos, no era para los que estaban bien, no, eran para los que estaban mal. Para las familias que están pasando situaciones difíciles. Aquellos que creen que ya su familia no tiene esperanza. Aquellos que piensan que ya todo se acabó, que no hay más nada que hacer. Aquel que piensa que ha pecado contra Dios, que ha cometido infracción, que ha violentado la ley de Jehová, que ha ofendido a Dios, pues yo te quiero decir en esta hora, hermano y hermana, es para ti esta enseñanza, es para ti este mensaje que Dios te dice, levántate, díganle a los temerosos que son fuertes, díganle a los temerosos, sean fuertes, no teman, que aquí está su Dios. Este mensaje es para ti que crees que Dios no te puede usar, que en la situación en que estás actualmente Dios no te puede usar. Pues es para ti, hermano, que crees que ya estás acabado. No, es a ti a quien Dios va a levantar, a quien Dios va a restaurar, para que seas tú el que restaures el altar en tu casa. Gloria al Señor, es a ti. Dice la Biblia que Elías tomó 12 piedras. La palabra 12 piedras, conforme a las 12 tribus de los hijos de Israel. Esa palabra significa familia. Cada una de las piedras que él tomó, era el nombre de uno de los hijos de Israel. Recordemos, hermanos, que en ese momento Israel estaba dividido. 2 tribus y media quedaron en el sur y las otras tribus en el norte. Esta tribu aquí, estas tribus aquí del cual habla el Señor, que fue enviado el profeta Elías a las tribus del norte,
ellos estaban totalmente divididos. Me llama la atención que Elías no tuvo en cuenta eso, que habían división en el pueblo, que el pueblo de Israel se había dividido. No, Señor, Él tomó las 12 tribus a restaurar esa división. No les preguntó a ellos si querían acercarse. No, Él lo hizo, restauró. El altar, recuerden hermanos, recordemos que el altar estaba terrible, estaba abandonado. Israel estaba copiando todas las prácticas paganas. Jezabel, esa reina malvada, idólatra, sacerdotisa de Baal, no solo había influenciado a Acab, al rey, su esposo, para hacerle culto a la reina del cielo, a los Baales, sino que a los verdaderos profetas también había matado a algunos. Y a otros los estaba persiguiendo para matarles también. El altar estaba destruido, el sacerdocio por el suelo, los profetas huyendo y muchos de ellos viviendo en cueva. Estaban atemorizados. Qué situación tan terrible en la que se encontraba el pueblo. Así que, hermanos, la primera piedra que se tomó es la piedra de restaurar. Restaurar. Se necesita alguien que restaure. Y vuelvo y te repito, ese que restaure no necesariamente tiene que estar en buenas condiciones. No. Fíjate que Eliasib quiere decir al que Dios restauró, al que Dios levantó. Solo se necesita que tú quieras restaurar tu hogar, que tú quieras salvar tu hogar, que tú quieras que Dios te use. No interesa la situación en que te encuentres en el momento. Dios es el que te restaura. Porque Él es el que levanta. Del polvo al pobre es Él. Gloria al Señor. Ahora vamos la segunda piedra. Otro elemento necesario que tenemos que tener en cuenta para restaurar el altar es la paciencia. Recordemos que él arregló el altar. El profeta Elías comenzó a arreglar el altar, pero no cayó fuego de una. Cuando él arregló el altar y él comenzó a arreglar cada una de las piedras, el fuego no cayó de una. Ni el pueblo tampoco le creía de una a Elías. El pueblo no le creía. Antes de invocar el nombre de Jesús, el nombre de Jehová, ellos tenían que ofrecer lo más preciado de su vida, lo más preciado que ellos tenían. ¿Qué era lo más preciado para ellos en el momento? Pues el agua. Recordemos que era una sequía tremenda, no había agua. Y el altar tenía que ser llenado de agua. Si nosotros queremos ver la gloria de Dios, si queremos ver obrar a Dios, hermanos, tenemos que tener paciencia. Hay quienes pretenden que Dios le conteste de una. Pero ya yo estoy orando. ¿Cuánto hace que le estoy clamando al Señor? Dicen algunos. He ayunado, he orado. ¿Cuántos años hace? Y Dios no me responde. A eso hay que añadirle que estamos viviendo una época donde todo lo queremos rápido. De comidas rápidas, comidas vamos y queremos que ni siquiera rápido, sino instantáneamente. Instantáneamente queremos
que nos sirvan. Llegamos a un lado y si no nos sirven de una, ya estamos impacientándonos. Así que uno de los principios que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a reparar es el principio de la espera. El profeta Elías aplicó los principios, aplicó lo que Dios le dijo, pero después esperó. En otras palabras, cumple los principios y tranquilo, espera en lo que Dios va a hacer. El salmista David dijo, pacientemente esperé a Jehová, y él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Mira que dice, pacientemente esperé. Está la palabra paciencia y espera. ¿Por qué dice pacientemente esperé? Porque hay quienes están esperando, pero están esperando impacientemente. Uno puede esperar. A veces uno está atravesando una situación que lo único que tiene que hacer uno es esperar. Pero esa espera, ¿cómo la estamos enfrentando? ¿Estamos esperando con impaciencia o con paciencia? ¿Cuántas veces le decimos al Señor, Señor, ayúdame a esperar en ti? Sí, pero ¿cómo estás esperando? David dijo, pacientemente esperé. O sea, mientras yo espero, no me impaciento. ¿Por qué? Porque si yo comienzo a impacientarme, va a llegar el momento en que voy a tomar decisiones equivocadas. No voy a esperar en el momento en que Dios actúe. Por lo tanto, debo tener mucho cuidado con la impaciencia. Él dice que empezó a restaurar. Él toma las piedras y espera. Esto no es que, Señor, ya yo hice. Señor, ya lloré. ¿Cuántas veces, Señor, he estado orando por mi esposo y nada? Mira, Señor, te estoy pidiendo por él. Y él nada que cambia, ella nada que cambia. Mis hijos están igual, Señor. Yo clamo y clamo y clamo a ti. Y nada, Señor. Mis hijos están igual. Pues el Señor está diciendo, espera. Elías tomó 12 piedras. Que son 12 palabras en el hebreo antiguo que significan familia. Los hijos de Jacob, cada uno de ellos formaba parte de una familia. Jesús, hablando del profeta Elías que vendría, dijo que él vendría con el espíritu de Elías. O sea, hablando del Juan el Bautista. El profeta que vendría, pero vendría ¿con qué espíritu? Con el espíritu de Elías. ¿Y cuál era el espíritu que tenía Elías? El espíritu de conciliador. Mira lo que dice la Biblia en Malaquías capítulo 4, versículos 5 al 6. Dice, he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. La misión de Juan el Bautista fue eso. Venir con el espíritu del profeta Elías. El espíritu de conciliador. Pero mire, ¿a quiénes iba a conciliar? Dice, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Un espíritu conciliador, pero en la familia. Ese era el espíritu que tenía Elías. Aquí veamos otro texto. Segundo libro del profeta Samuel 15:22. A ver, veamos aquí, aquí está. Dice,
Entonces David dijo a Itai: ven pues y pasa. Y pasó Itai y todos sus hombres y toda su familia. Vea, esta palabra se escribe según el diccionario Strong, Tai, hablando de este hombre Itai. Y se lee Taf. O sea que significa, este nombre Itai significa al brincar de los niños. O se puede traducir familia, pero se refiere al brincar de los niños. El diccionario expositivo Bain dice que la palabra taf o tais es alguien débil o pequeño. Alguien débil, pequeño. Entonces, la piedra que se está poniendo, que quiere decir familia, esta segunda piedra de la que estamos hablando, de la paciencia, quiere decir debilidad. Paciencia con la debilidad. Vea. Si nosotros observamos, hermanos, nuestro cuerpo, ahí uno se da cuenta que un ojo ve mucho mejor que el otro. Todos tenemos un ojo que ve mucho mejor que el otro, ve mejor. Un pie más grande que el otro, ¿cierto? Los zapatos siempre hay uno que le queda mejor, el otro le queda un poco más apretado. Esto lo encontramos en el cuerpo. O sea, que hay uno que es más débil. Y el débil, ¿qué tiene que hacer? Un ojo que ve más que el otro, ve mejor. El que ve mejor ayuda a suplir la deficiencia del otro. Si uno se tapara un ojo, el débil, digamos el que no ve mucho, se le haría difícil él solo. Pero yo me imagino que el que ve mejor le dice: no, quita la mano de ahí y entre los dos vamos a suplir la necesidad. El fuerte ayuda al débil. ¿Qué nos enseña esto? Que en la vida de pareja, en el matrimonio, uno es más fuerte que el otro. El uno tiene digamos, una fortaleza y el otro tiene debilidades. Ambos tenemos fortaleza y ambos tenemos debilidades. Lo que nos enseña aquí el Señor es que debemos de ser pacientes con la debilidad del otro. Y mi compañero debe ser paciente con mi debilidad. Tenemos que ser pacientes con la inmadurez del otro. Porque a lo mejor, digamos así, el uno es más sensible. De pronto encontramos allí hogares, encontramos pareja que el esposo es más sensible que la esposa, o el esposo es de un carácter más fuerte, o viceversa. A veces la esposa es del carácter más fuerte. Encontramos que el uno es más maduro que el otro. No estoy hablando de maduro el de Venezuela, no señor. Estoy hablando de madurez espiritual. Así que en la relación, cuando se encuentra con el inmaduro, ¿qué hay que hacer con esa persona? Bueno, el quejarnos por la inmadurez, no.
hay que decirle a esa persona, ¿sabes qué? Tú caminas hasta donde puedes. Tranquilo, camina hasta donde puede, que de ahí en adelante voy yo. O sea, haz las cosas hasta donde puedes hacerlo. Que de ahí en adelante yo te ayudo. Esta es una piedra de restauración. Considerar al débil. O sea, se trata de que cada uno veamos las fortalezas y debilidades del cónyuge. Las fortalezas y debilidades de los hijos. Tenemos que mirar las debilidades de cada uno. Las fortalezas de cada uno. No para convertirlas en una competencia, más bien para sacar provecho. ¿Para qué? Para saber cuándo es un caso para ti y cuándo es un caso para mí. Si yo identifico las debilidades que tiene mi esposo y él identifica mi fortaleza y viceversa, cuando se presente un caso donde yo soy más fuerte en esa situación, pues él me va a decir a mí, bueno, este es un caso para ti. Y si yo identifico que se presenta una situación donde el fuerte para enfrentar esa situación es él, entonces yo le diré, este caso es para ti. No va a haber una competencia, no. El maduro debe sobrellevar la inmadurez del otro. Mientras el trabajo se hace, debo apoyar al que es fuerte en esa situación. Debo sobrellevar la inmadurez de mi compañero. Él debe tener paciencia y sobrellevar mi inmadurez. Pero, hermanos, hay algo. El inmaduro no se debe quedar toda la vida así. No, señor. La Biblia dice, hablando del proceso de la madurez espiritual, dice, por tanto, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. En otras palabras, que tiene que el que es débil espiritualmente, o el que es débil en alguna situación, él debe procurar alcanzar madurez. Porque cuántas veces nos refugiamos nosotros en que al débil hay que sobrellevarlo. Sí, pero el débil no se tiene que quedar todo el tiempo débil. Hay que sobrellevarlo mientras. ¿Mientras qué? Mientras va madurando, El matrimonio es una oportunidad para crecer como individuos, hermanos. Es una oportunidad para crecer espiritualmente. Es donde se encuentran las diferencias más notables, donde nosotros descubrimos nuestras diferencias, nuestra fortaleza, nuestras debilidades, pues en la relación de pareja, cuando estamos solteros, no. Cuando se está soltero, uno no conoce cuáles son exactamente las fortalezas y las debilidades de uno, pero el matrimonio es una oportunidad para crecer como persona y para crecer espiritualmente. Por lo tanto, la piedra que hay que poner es la piedra de la debilidad. En otras palabras, es decir, comprender la debilidad del otro. ¿En qué área es débil la otra persona?
para yo sobrellevarla. Génesis 25:23 dice, y Dios le respondió, tus hijos representan dos naciones. Hablando de Esaú y el hermano Jacob. Dice, son dos pueblos separados desde antes de nacer. Uno de ellos será más fuerte y el otro será más débil. Pero el mayor servirá al menor. ¿Quién es el fuerte aquí? Bueno, ¿qué dice ahí? Que el fuerte es el que debe servir al débil. Pablo le dice a los hermanos ahí en Roma, en el libro a los Romanos capítulo 14 versículo 1, reciban bien al que es débil en la fe y no entren en discusiones con él. La piedra de la restauración familiar, TAF, es sobrellevar las debilidades del otro y servir al débil. El que sirve en la casa es el mayor. Eso lo enseñó el Señor Jesucristo. Le hago una pregunta a usted, hermano, usted, hermana, que está allá en su casa escuchando esta enseñanza. Le hago una pregunta. ¿En su casa usted sirve o es servido? ¿Usted sirve o es servido? Porque ahí conocemos, esa es la forma de conocer quién es el débil. Porque el que sirve es el fuerte. Pero recuerde, el apóstol Pablo dice, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios y alcancemos la edad adulta. O sea, vea que el débil no se queda así. Dice que corresponde a la plena madurez de Cristo. Ya no seremos como niños, que cambian fácilmente de parecer y que son arrastrados por el viento de cualquier nueva enseñanza hasta dejarse engañar por gente astuta que anda por caminos equivocados. En otras palabras, ¿qué es lo que nos dice el apóstol Pablo? Que debemos trabajar nuestras debilidades para el bien del matrimonio, para el bien de la convivencia. Hay hogares donde la mamá, pobrecita, es la que atiende a todos. Atiende al esposo, atiende a los hijos. El esposo está sentado, llega de trabajar, que porque está muy cansado. Pero ¿y ella no está también cansada? Todo el día en la casa, bueno, las que se quedan en la casa, que el hacer aseo, que hacer de comer, que mirar esto, todo eso cansa. Pero el hombre llega a la casa y ahí en el sofá, entonces tráeme agua, tráeme esto, tráeme lo otro. Los hijos también, mami, ¿me puedes alcanzar esto? Mami, ¿me puedes alcanzar lo otro? Y la mamá es la de todito. Y para completar, vivimos en una cultura donde enseña que el hombre es el que debe ser servido, que al hombre es el que se le debe servir. Pero en la Biblia no encontramos ningún texto que enseñe que la mujer es la de los oficios de la casa, que la mujer es la que le corresponde lavar, planchar, no, señor. Y que los hombres no. Ningún versículo encontramos en las escrituras que diga eso. Esto es de todos. Miren, hay algo que nos dice en Génesis 18:6. Vean. Cuando llegaron los ángeles y le visitaron a la tienda, dice, entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. O sea, que Abraham fue y le dijo a Sara, haz de comer. Pero mire, estos ángeles llegaron a Sodoma
¿Y quién dice la Biblia que les cocinó? Mire lo que dice el versículo. Génesis 19:3. Mas él porfió con ellos mucho y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. ¿Ah? ¿Qué notamos aquí? Cuestión de cultura. Abraham venía de una cultura y mandó a Sara a cocinar, ¿cierto? Aunque Lot se había levantado en la misma cultura, pero como se fue para otra ciudad, donde la cultura era diferente, pues a él no se le hacía nada ir a atenderlos y cocinar. O sea que esto es cuestión de cultura. Y tenemos que tener cuidado con la cultura, porque el estar pegado a la cultura ha dañado muchos matrimonios. Ha enfermado relaciones de pareja. Esto es de todos. Todos tenemos que trabajar para que esto salga adelante. La piedra de la debilidad. Tenemos que reconocer que en nuestro hogar, hermanos, lidiamos con debilidades y fortalezas. Yo soy débil en una cosa, pero tú eres fuerte en otra. Debemos ayudarnos. Pero esto solo se puede con la ayuda de Dios. Y con otro ingrediente, con la decisión de amar a la persona con sus debilidades. Y le corresponde al otro tomar decisiones también de trabajar en su debilidad. Si su debilidad de carácter, trabaje esa debilidad. Si su debilidad es que se enoja muchísimo, trabaje esa debilidad. Si su debilidad es que no sabe, es que no sabe administrar allí el dinero, trabaje esa debilidad. Si su debilidad es que es flojito, que le gusta ser atendido, trabaje esa debilidad también. Hermana, si su debilidad es que es dominante, trabaje esa debilidad. Si su debilidad es que es sarcástica, trabaje esa debilidad. Porque no podemos refugiarnos, como dicen los hermanos. Es que yo soy débil. Entonces, como Pablo dice, hay que recibir al débil en la fe para no contender con él. Sí, pero el débil no se tiene que quedar débil. La palabra débil quiere decir inmaduro. Y no estamos llamados a quedarnos así. Tenemos que trabajar la debilidad, porque no debemos quedarnos, como dijo el apóstol Pablo también, como niños. Tenemos que trabajar para llegar a ser adultos espiritualmente. Así que mientras el otro está trabajando su debilidad, mientras la esposa está trabajando la debilidad, tenemos que ser pacientes con la debilidad del compañero, de la compañera. Miren, hermanos, aquí en Génesis 33:13 dice, y Jacob respondió, querido hermano, tú sabes que los niños son débiles y que debo pensar en las ovejas y en las vacas con cría. Si se les cansa, en un solo día pueden morir todas las ovejas. Los niños son tough, o sea, son débiles. ¿Qué hizo aquí Jacob? Esaú, recordemos que iba a encontrarse con el hermano. Jacob estaba temeroso porque él sabía que Esaú lo quería matar, pero él ya se había encontrado con Dios. Ya tenía paz, tenía tranquilidad. Bueno, ellos en la alegría que se encontraron, Esaú le dice, bueno, ¿sabe qué? Dejemos todo eso atrás y más bien apúrate y vámonos rápido para la casa. Anda, apúrate, apúrate. Pero Jacob le dijo, no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque conmigo vienen niños.
vienen vacas paridas. Ellos no pueden, porque si los niños van a la par de nosotros, si llevan la misma velocidad en el caminar, se van a cansar, no pueden. Y si pongo a las vacas paridas al mismo trote que nosotros, no van a aguantar. En un día se mueren. Vea, en otras palabras, no podemos pretender que todos sigan el mismo ritmo que yo llevo. No, señor. En la familia hay quienes quieren un descanso, que no van, no tienen la misma capacidad, se cansan más rápido. Por ejemplo, hay veces que los hijos necesitan un paseo, ¿cierto? Necesitan ir al parque. A veces necesitan un descanso. Se necesita ir al paso de los débiles. De los débiles. Debemos entender que nuestra familia, hermanos, es importante. Y aunque hayamos fracasado, aunque de pronto hay hermanos que han tropezado, que de pronto se han equivocado, y por qué no decirlo, han caído en pecado de adulterio, y creen que ya no hay esperanza, que ya todo se acabó, que sienten que perdieron todas las esperanzas, no hay nada que hacer. Recordemos, hermanos, que el altar estaba en ruinas. El altar estaba en ruina, el pueblo de Israel estaba en una situación deprimente. El pueblo de Israel no merecía que el Señor les hubiera enviado a Elías para restaurarles, no merecían nada. Pero el Señor me envió al profeta Elías para conciliar al pueblo. Y no le digo que hiciera otro altar, sino que restaurara el que estaba. Así tú creas, hermano, que tu hogar ya no hay nada que hacer, que el pecado de pronto que tú cometiste, no hay más nada que hacer, que de pronto fuiste tú, hermana, que hay tantos problemas, hay tantas dificultades, hay tanta amargura, hay mucho odio, hay rencor, hay tantas cosas que es imposible restaurar. Yo te quiero decir que sí es posible. Les quiero hablar a los hermanos que de pronto están atravesando por problemas fuertes en sus hogares, que sienten que ya no hay esperanza, que no hay comprensión, que de pronto por recursos económicos esto ha sido fuente de peleas, a lo mejor por falta de madurez, pero que reconocen que necesitan ayuda de Dios. ¿Sabe qué, hermano? Yo no sé por qué Dios a veces permite lo que permite. Y no sabemos tampoco cómo Él va a trabajar. Yo no sé por qué Dios ha permitido lo que ha permitido en tu hogar. No lo sabemos. Tampoco sé de qué manera Dios va a trabajar en tu hogar. Pero lo que sí sé yo es que Dios hará algo. La Biblia habla que la obra de Dios, esa extraña obra de Él, no sabemos cómo Dios va a trabajar, pero lo que sí sé yo es que va a trabajar.
que no interesa la situación en que está tu hogar. Si está arruinado, si ya tú ves que no hay esperanza, no hay nada que hacer, el pecado que tú cometiste, que ella cometió, la situación, que no hay nada, que lo que hay que hacer es acabar y comenzar de nuevo. Yo te recuerdo que el altar fue arreglado. No fue, Dios no le mandó a hacer otro altar nuevo a Elías. No, Señor, porque Él mandó al restaurador. Y recuerda que Tai quiere decir al que Dios restauró. Pues Dios te va a restaurar a ti. Dios te va a levantar a ti para que seas tú el que te pongas al frente y comiences a reparar y arreglar lo que haya que arreglar en ese hogar. Tú eres el restaurador. Y esta piedra, paciencia, con la debilidad de mi compañero, de mi compañera, de mis hijos, que voy a mirar en qué puedo yo ayudar, que voy a decirle: no te preocupes, tu debilidad es mi fortaleza y mi fortaleza es tu debilidad. Ay, donde yo soy débil, tú eres fuerte. Y donde yo soy fuerte, tú eres débil. No vamos a competir más, porque esto no es una competencia. Más bien vamos a aprovechar la fortaleza que Dios nos dio. Vamos a unir la fortaleza. Y vamos a aprovecharlas para sacar esto adelante. Pero mientras tú trabajas tu debilidad, mientras yo trabajo mi debilidad, vamos a ser pacientes. Y vamos a sacar esto adelante. Porque Dios es experto. Yo no sé cómo Dios va a actuar en tu hogar. No sé, no tengo ni idea. Pero lo que sí te puedo decir es que yo conozco a un Dios todopoderoso. A un Dios que lo sorprende a uno, que uno donde menos piensa que Dios va a abrir camino, allí abre camino. Moisés nunca pensó que Dios iba a abrir camino en medio del mar. Él jamás pensó que esa iba a ser la solución. Vemos nosotros que atrás venía Faraón con su ejército. A los lados del desierto habían ciudades donde no podían ellos ir, porque eran ciudades donde no podían penetrar. Lo único que tenían al frente era el mar, imagínense. Yo no sé, Moisés, qué estaría pensando en ese momento. ¿Será que Dios nos va a ayudar a ir a la ciudad esta o a la otra ciudad? Pero Dios le dio la solución por donde él no la esperaba. Y yo te quiero decir a ti, hermano, que eres el restaurador, a ti, hermana, que eres el que Dios va a levantar. No importa la situación donde te encuentres ahora, no importa el pecado en que te halles, levántate. Que Dios te va a levantar a ti para que tú levantes a tu hogar. La respuesta vendrá, la solución vendrá de donde menos lo esperamos. Pero Dios te va a dar a ti la victoria. Elías lo único que hizo fue ponerse en las manos de Dios, no hizo más. Dios te dice a ti: ponte en sus manos. Que ya vimos que la primera piedra, restaurador; la segunda, paciencia con las debilidades de los míos. Dios nos va a dar la victoria. Señor Jesús, Dios maravilloso, gracias por tu bendición. Gracias, Señor, porque tu deseo es restaurar los hogares. Porque la misión del profeta Elías, Señor, era conciliar. Y tú, Señor, dijiste que con esa misma misión vendría Juan el Bautista con el espíritu del profeta Elías
de conciliar, de volver el corazón de los hijos hacia los padres y los padres hacia los hijos, antes de que venga el día temible tuyo y terrible. Yo creo que tú nos has encerrado en familias para eso, para levantar a alguien ahí que sea el restaurador, pero que ese que vas a levantar no siempre será el fuerte, que será alguien que de pronto está caído, pero que tú lo vas a levantar para que él sea el que levante a los demás. Te ruego por cada uno de los hogares, Señor. Yo creo y sigo creyendo que este encierro en familia es precisamente, Señor, para que haya el espíritu del profeta Elías, el espíritu de Juan el Bautista de reconciliarnos. A ti sea la gloria, Jesús. Bendito sea tu nombre. Amén.